A todos nos gusta una buena historia de momias. No me diga que no. Durante años, el cine ha hecho gala de extraordinarias historias de momias. Tenebrosas, macabras, indestructibles. Vaya, nos hemos encontrado con momias desde la propia literatura, algún poema de Poe, alguna obra de Conan Doyle, y posteriormente el cine, con estas momias que caminan con los brazos rígidos hacia el frente, envueltas en una serie de vendas que les dan vueltas por todas partes, con la única intención de devorar o hacerle algo a la chica guapa. Vamos, hasta existe una película que se llama El Santo contra las momias de Guanajuato. Una película en la que un extraordinario y aventurado luchador de lucha libre mexicana se enfrenta con las misteriosas momias de Guanajuato. Una buena historia, sin duda. Si alguna vez puede verla, véala, vale la pena. Bueno, si es que tiene un poco de sentido de humor. ¿Pero a qué viene todo esto? Bueno, hay algunas historias de momias que no son tan coloridas y que dejan entrever la posibilidad, pequeñita, de que haya algo más. Si no me cree, acompáñeme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estamos en el Museo Británico de Londres. Es la sala egipcia del museo y estamos en la Galería 62, el exhibidor número 21. Y para ser exactos, estamos en la pieza 22542. Es una pieza muy colorida. Es una pieza que representa probablemente una sacerdotisa de Amon-Ra y esencialmente representa a una mujer con peluca, con un grueso collar y con numerosos y coloridos jeroglíficos e imágenes dibujados a lo largo. Es una pieza de madera que tiene una recubierta de yeso, es algo muy frágil y es una pieza que tiene probablemente unos 3000 años. Pertenece a la dinastía número 22, si no es que finales de la 21. 950 a.C., más o menos. Una pieza extraordinaria. Los diferentes dibujos que tiene son motivos osiríacos, tiene algunos otros dibujos de algunas deidades, tiene por ahí algunos pájaros, tiene un hermoso collar y tiene una peculiaridad extraña. Las manos. Las manos de esta pieza salen del pecho hacia afuera, en posición frontal. Una actitud extraña. Es una pieza preciosa. Únicamente se refiere la etiqueta que tiene abajo a una pieza de madera, da la fecha y la ubicación. La pieza fue recuperada de alguno de los templos en Tebas, probablemente en el templo de Luxor, y fue llevada a Inglaterra, en donde ingresó al museo en 1889. Es decir, que tiene bastantes más de 100 años. Sin embargo, lo que no dice la placa que se encuentra abajo de esta preciosa pieza es que esta pieza de madera es conocida como la momia de la mala suerte. ¿Sí? En realidad no es una momia. Tampoco es un sarcófago. De hecho, es solamente la parte que habría cubierto el cuerpo dentro de un sarcófago. El sarcófago es una enorme caja, dentro de la cual se coloca otra caja más pequeña que sería el ataúd, en donde está la momia. Y luego esta caja más pequeña, que es el ataúd, es cubierta con una talla de madera muy fina, que de alguna manera representa los rasgos que en vida tuvo el habitante de aquel ataúd. Así que la talla
esta cubierta representaría a quien en vida fue esa persona. Por lo tanto, representa a una sacerdotisa. Los investigadores, arqueólogos, egiptólogos han considerado que es una sacerdotisa. Probablemente una figura además perteneciente a alguna clase muy alta de la nobleza egipcia de la dinastía 22, dado que el trabajo que se hizo en esta cubierta es finísimo. ¿Quién era? No se sabe. No se tiene la momia, es decir, el resto humano, el cadáver que estuvo dentro de ese ataúd no está. Nunca llegó. No se sabe de dónde quedó ni cuál fue su destino. Lo único que se recibió fue esta cubierta. Por lo tanto, no es una momia. Y sin embargo se le conoce como la momia de la mala suerte. Déjeme que le platique un poquito de su historia para que veamos de dónde viene todo esto. Lo primero que se sabe es que un grupo de intrépidos caballeros británicos, flemáticos, elegantes, aficionados a la egiptología, aficionados a la diplomacia, aficionados a todas las cosas que usted se puede imaginar, siempre subvencionados por el dinero que se obtenía de las colonias británicas, de la explotación, etcétera, etcétera. Uno de ellos es Thomas Douglas Murray. En 1866 llegó al Cairo, Egipto. En una época victoriana completamente, un sujeto flemático, elegantemente vestido para la ocasión, con su apropiado sombrero del desierto, jactándose de ser un egiptólogo, es decir, un estudioso de la cultura egipcia. En realidad era de todo. Había nacido en 1841, así es que tendría unos 25 o 26 años. Era un intrépido explorador, cazador, aventurero. Tras varios años en el Cairo, se hizo de cierta fama. Había participado en algunas exploraciones, había ido de cacería al África, había hecho toda suerte de cosas, y en algún momento, después de 1870, mientras convivía con otros 4 compañeros, igualmente caballeros británicos, en una café del Cairo, se acercó a ellos un misterioso sujeto, un local, una persona egipcia, quien les comentó que tenía una pieza única, una reliquia auténtica obtenida del templo de Luxor, en una galería subterránea y oculta, secreta, clandestina, misteriosa. Todo aquello les hizo abrir los ojos muy grandes a aquellos británicos flemáticos, quienes aceptaron seguir al sujeto. Tras varias cuadras caminando, llegaron a este exótico lugar, una casa en la parte del exterior del Cairo, en donde meticulosamente aquel sujeto abrió la puerta para darles acceso, en donde encontraron aquella formidable pieza. No había momia. Eso es un hecho. Lo único que había ahí era esta cubierta de madera hermosamente tallada que se antojaba evidentemente auténtica. Jugaron suertes. Aquellos 5 caballeros flemáticos pertenecientes a la corona británica jugaron suertes para ver quién compraría aquella pieza. Uno de los asistentes, sabiendo de buena fuente que aquellas piezas solían tener una maldición que les acompañaba, desistió de la invitación y se retiró respetuosamente. Los otros 4 permanecieron ahí, jugando suertes para ver quién compraría la pieza. El que la compró finalmente fue Thomas Douglas Murray. Murray pagó la pieza y ordenó a sus colaboradores, es decir, a sus empleados, que acudieran a recibirla, la embalaran y la enviaran a su hotel, porque él tenía algo importante que hacer. Sí, iría unos kilómetros más allá, dentro de la delta del río Nilo, a cazar. Era un aventurero, sin duda, y armado con una escopeta y un par de trabajadores, es decir, un par de sirvientes que la acompañarían, se adentró en la espesura del río Nilo, en las orillas misteriosas, hasta llegar al punto de cacería. Tras diversos disparos, el arma explotó en su mano. La herida fue de tal gravedad que terminaría gangrenándose, y antes de que pudiera ser llevado a un lugar donde se le atendiera, el brazo estaba
terriblemente dañado. Terminó perdiéndolo. Al volver al Cairo, le fue amputado el brazo. Sin embargo, eso solo era el principio. Estando en el Cairo y mientras planeaba su siguiente paso, que era volver a Londres, herido, mutilado, enfermo, sintiéndose extraño, optó por hablar con sus conocidos, con aquellos compañeros que le habían acompañado en esta aventura de la rifa de la cubierta de la momia, quienes accedieron a acompañarle para embarcarlo. Sin embargo, esto no pudo ser, puesto que uno de ellos, un par de días antes de que salieran del Cairo, comenzó a caminar por la mañana. Simplemente salió del lugar donde se hospedaba y comenzó a caminar. Quienes lo vieron con la mirada distraída, como si estuviera fuera de sí. Sin estar preparado, sin el atavío propio del desierto, continuó caminando adentrándose en el desierto hasta perderse para nunca más volver. Había desaparecido. Casualmente, era el primero que había jugado suertes con la cubierta de la sacerdotisa de Amon-Ra. El suceso no terminaría ahí. Pasado esto, otro de los compañeros de aventura comenzaría a sentirse gravemente enfermo. Volverían a Londres. Estando en Londres, este compañero de aventura, quien habría sido el segundo en correr suertes con la cubierta mortuoria de la sacerdotisa, caería gravemente enfermo, hasta el punto de quedar permanentemente postrado por una enfermedad desconocida. En cuanto al propio Murray, la suerte tampoco le sonreiría mucho y de hecho la alarma crecería cuando, días después de llegar a Londres, se enteraría que aquellos empleados a los que había enviado a embalar, es decir, a poner en un cajón la cubierta, habían muerto misteriosamente y que de hecho lo habían hecho de formas muy inusuales. Preocupado, un tanto alarmado, comenzó a darse cuenta que la situación alrededor de aquel objeto no era tan fácil como se lo imaginó. El tercero que había jugado suertes, al volver a Londres se daría cuenta que tenía severos problemas financieros cuando fue desfalcado por sus propios administradores que le dejaron en bancarrota. Los 4 miembros de aquel grupo de jóvenes aventureros británicos se habían visto involucrados en una serie de situaciones que habían causado la muerte de uno, el primero en jugar suertes, el postramiento de otro, el segundo en jugar suertes, y la bancarrota y pérdida del brazo de los otros 2. Pero los fenómenos no terminaban ahí. Dentro de la casa de Murray la situación se volvería caótica. Objetos que caían de pronto, puertas que se abrían y se cerraban a mitad de la noche, fuegos que se extinguían súbitamente sin que nadie hiciera nada en medio de una gélida noche. Y todo ello, mientras la enorme caja de madera que contenía la cubierta mortuoria de la sacerdotisa de Amon-Ra estaba en el sótano de su casa. Tentado por la fama y la aventura, Murray, según cuenta la historia, optó por sacar la reliquia y colocarla en un lugar privilegiado de la casa. Pero los problemas continuaban cada vez más, provocando dolores de cabeza extraños dentro de los miembros de la familia, provocando situaciones tensas dentro de la familia. En un cierto momento, Murray, quien era miembro de varios grupos británicos, entre otros, era partidario de la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky, era miembro de un grupo de paragnostas y parapsicólogos, espiritistas, llamémosles así. Recibe la visita de la muy querida Elena Blavatsky, Madame Blavatsky. Blavatsky era una medium sensitiva, tremenda, estudiosa de temas sobrenaturales de conciencia, de percepción, creadora de la teoría teosófica. El hecho es que cuando ella entra a la casa, lo primero que dice es: hay algo muy oscuro aquí. Hay algo oscuro, maligno. ¿Qué has traído? Sin saber qué es lo que había ahí, porque Murray no había hablado de esto. Sin saber, ella simplemente le dice: ¿qué has traído?
Has ingresado algo que tiene una enorme maldad a tu casa. Preocupado, Murray pregunta si hay manera de que lo pueda ayudar, a lo que ella responde: el mal de este objeto no puede exorcizarse y durará mucho tiempo. ¿Qué has hecho? Al tiempo que ella comienza a caminar por la casa hasta llegar a la planta alta en el lugar en el que estaba la reliquia y señala: esta es. Deshazte de esto lo antes posible, Murray. Acto seguido da la vuelta y sale. Blavatsky no volvería a entrar a la casa de Murray. Moriría algunos años después. De causas diferentes. Aparentemente no le afectó. Sin embargo, Murray, preocupado, decide cambiar aquel objeto, hacer algo con este objeto. Mientras esto ocurre, la noticia de que ha traído consigo una momia egipcia corre como pólvora. Y pocos días después recibe la visita de una mujer que era periodista de aquel entonces, igualmente flemática, igualmente prestigiosa. Le pide la oportunidad de llevar consigo la momia, como le llamaban todos, aunque en realidad les repito que no era una momia, llevarla a su casa para poder estudiarla, documentarla, fotografiarla y posteriormente devolverla. Murray acepta de mil amores. Aquella mujer hace que la pieza sea llevada a su propio domicilio sin saber, obviamente, que aquello era un grave error. Y era un grave error porque al día siguiente de llegar la cubierta mortuoria a la casa de aquella mujer cuyo nombre se reservó el propio Murray, la madre de la mujer murió al caer de las escaleras. Una semana después, y mientras la fotografiaban, algo extraño ocurrió dentro de la casa, porque comenzaron a percibir un olor fuerte, un olor extraño, a humo. No prestaron atención. El fotógrafo terminó lo que estaba haciendo, solo para morir un par de días después, de causas naturales. En cuanto a la señorita periodista, su prometido la abandonaría unos días después, cancelando el compromiso que formalmente se había establecido tiempo atrás. Como consecuencia, la pieza intentó ser devuelta a Murray, quien no la aceptó. Sin embargo, su amigo el señor Wheeler aceptó gustoso recibir la pieza para estudiarla. 2 días después de que la pieza abandonara la casa de aquella periodista, la casa tomaría fuego, y al menos 3 miembros de la familia resultarían lastimados por el fuego. En cuanto a Wheeler, las cosas no le iban mejor. El señor Wheeler, amigo de Murray, moriría pocos días después de recibir la pieza sin poder hacer nada con ella. Su hermana también enfermaría de gravedad y la pieza sería llevada, esta vez, con la señora Hunt. La señora Hunt, parienta de Wheeler y una mujer encumbrada, adinerada y de gran prestigio, recibiría la pieza con gusto. Era una joya, una reliquia extraordinaria. Lo primero que hizo fue ordenar que fuera trasladada a un estudio fotográfico en la calle Baker, un lugar especial, un lugar en donde se podría fotografiar a detalle la precisión de los diseños, la belleza de los colores. Las fotografías se tomaron. La pieza fue devuelta a la casa de la señora Warwick Hunt. Sin embargo, el fotógrafo decidió destruir las fotografías, puesto que al revelarlas, aun cuando nadie había manipulado la placa, aparecía un rostro femenino sobrepuesto al rostro de madera. Su mirada perdida, colérica, extraña, fue tal el pánico que despertó en aquel buen hombre que destruyó todo el material. Por su parte, la señora Warwick Hunt no la pasaría tan bien. Tendría diversos problemas en casa, problemas financieros, extraños sonidos, golpes, jalones, hasta que finalmente un día llama a Murray y le pide que se lleve aquello. Sabe de quién es. Ordena que por favor se lo lleve, a lo que Murray responde: creo que sería mejor que lo donáramos al museo. Sería en 1889, muchos años después y muchas desgracias después, que la pieza sería nuevamente trasladada y entregada, esta vez en el Museo Británico de Londres. Claro, no sería tan fácil aquello. El hombre que transportó en una carreta de caballos la caja pagaría las consecuencias.
Días después de haber entregado el objeto en el museo, sería aplastado por su propia carreta. Así es que la momia seguía trabajando dentro del museo. La situación no fue menos alarmante. Apenas llegada la pieza, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Uno de los curadores enloqueció completamente. Mientras trataba de dilucidar qué era aquello, de dónde venía y realizar la interpretación de los jeroglíficos, terminaría totalmente desquiciado, vuelto loco. Otro más aseguraría que había cosas raras que le ocurrían cuando estuvo cerca de la pieza. La pieza permanecía en la bodega. No había sido exhibida. Y cuando finalmente fue llevada y exhibida, las cosas no fueron menos graves. Visitantes que pasaban frente a la momia tropezaban repentinamente y caían. Guardias de seguridad por la noche aseguraban oír golpes, jalones, cosas que se rompían. Objetos de colecciones valiosísimas acababan en el piso rotos, objetos cercanos terminaban todos hechos pedazos. Era una situación extraña. Para 1907, las cosas no eran menos preocupantes. En aquel año de 1907, la leyenda de la momia maldita, de la momia de la mala suerte, o como quieran llamarle, realmente era la cubierta funeraria. Llegó a tal punto que el periodista Bertrand Fletcher Robinson decidió investigar por su cuenta. Era un británico, era un hombre que iba detrás de una buena noticia tratando de encontrar la verdad. Así es que se dio a la tarea de entrevistar no solamente al propio Murray, sino a alguno de los otros sobrevivientes acerca de aquellos incidentes. Era un trabajo meticuloso. Verificó las fuentes, verificó lo que decían, dónde habían estado, cómo se había obtenido. Después fue al museo, verificó con la gente de allá lo que se contaba. Incrédulo ante tantas historias de terror, comenzó a escribir un artículo en donde señalaba todos los puntos de vista que había ido recogiendo y también los datos que había podido corroborar. Robinson era un periodista formal, así es que esperaba arrojar luz sobre aquello, asegurando por supuesto que todo eran mitos, que todo eran fantasías y que la mitad de las historias contadas por aquellas personas, en el mejor de los casos, eran simples exageraciones. Nunca llegó a publicar el artículo. Murió pocos días después. Fue sorprendido por extrañas fiebres que en pocos días acabaron con su salud. Sir Arthur Conan Doyle, quien era amigo de Robinson, expresó su preocupación al considerar que los elementales que cuidaban de aquel objeto funerario habían cobrado venganza contra Robinson, como lo harían con cualquier otro que interviniera en su destino. La situación, obviamente, dio mucho de qué hablar, y numerosos periodistas y escritores se involucraron con la historia, lo cual llevó a que incluso en 1921 el prestigioso diario The Times publicara un largo artículo sobre esto, o que en 1909 la revista Pearsons publicara otro artículo en donde narraba todas las peripecias vividas alrededor de lo que llamaron la momia de la mala suerte. Por supuesto, mientras todo esto ocurría, la cubierta funeraria de la sacerdotisa de Amon-Ra permanecía en el Museo Británico, en Londres. Para los años 30, la situación era verdaderamente incómoda. Por una parte, las visitas que preguntaban a la gente del museo acerca de la maldición de la momia. Por otro lado, las quejas de algunos empleados acerca de extraños sonidos, movimientos de objetos, etcétera, etcétera. En ese momento, el curador de la colección egipcia y asiria del Museo Británico de Londres, Sir Ernest Wallis Budge, decide tomar acción y lo primero que hace es separar la momia de la mala suerte y colocarla en una exhibición propia, es decir, dentro de la sala egipcia en un lugar propio. Además, le coloca una distinguida placa donde menciona no solo sus características, sino elogia la belleza del trabajo y obviamente menciona que se trata de una sacerdotisa. Sin embargo, a pesar de esto, siguió habiendo algún detalle por ahí. Claro, ya no era tan grave, ya no ocurría todo aquello que se había dicho que ocurría, la gente ya no tropezaba al caminar frente a ella y, por supuesto, Sir Wallis Budge
tuvo mucho cuidado de no mencionar en ninguna parte la palabra maldición, momia, ni mucho menos, de tal manera que la pieza perdió interés y la gente comenzó a pasar de largo mientras la hermosísima talla de madera que representó a una sacerdotisa de Amon-Ra permanecía silenciosa en su pieza de cristal. Pero por supuesto que los rumores siguieron adelante. Y tal es el caso que Sir Ernest Wallace Budge decide expresar su inconformidad ante tal cosa y realiza una serie de declaraciones en las que afirma que todo esto son fantasías, que no existe tal cosa como una momia de la mala suerte, que no existe tal cosa como maldiciones egipcias, que todo esto son mitos y tonterías, y asegura que él mismo ha estado ahí con la cubierta funeraria de la sacerdotisa y no le ha ocurrido nada, por lo tanto declara oficialmente que todo esto son mitos, fantasías y exageraciones creadas por la prensa. Ya sabe usted lo que pasa. Antes de terminar el año estaba muerto. Y adivine qué. Había muerto de una forma muy similar a todos los casos anteriores. Ahora bien, usted seguramente estará pensando que olvidé mencionar un punto importante de la maldición de la momia. El hundimiento del Titanic. La leyenda más conocida y más populachera y más de folleto de segunda asegura que la momia fue vendida por el Museo Británico a un coleccionista independiente en Estados Unidos. Hay quienes aseguran que era en Canadá. Estaban hartos de tantos problemas, de tantas desgracias y deciden vender la pieza. Se coloca en una caja con todas las precauciones posibles y se embarca en el Titanic. Pero esto en realidad no es cierto. La cubierta funeraria de la sacerdotisa de Amon-Ra no ha salido en ningún momento del Museo Británico. Bueno, salió en alguna ocasión para participar en una especie de colaboración intermuseos, pero, por supuesto, jamás estuvo en un barco. Y, por otro lado, tampoco quedó flotando sobre la superficie del agua. Una talla de madera fina con yeso se hubiera deshecho inmediatamente. No fue recuperada por el Carpathia y no se intentó trasladar en el Empress of Ireland, que se hundiría dramáticamente. Nada de eso es cierto. Todo esto surge a partir de un periodista muy peculiar. Era un periodista afamado que había hecho todo tipo de noticias, que había cubierto fuentes y demás. Y resulta que esto salta a la fama porque este periodista contó la historia. El nombre de este periodista era William T. Stead. Stead era amigo de Murray, del primero aquel que había traído la cubierta de Egipto. Y conocía la historia y conocía la leyenda y todo esto, y era fanático de contarla. Había escrito por ahí un par de notas de prensa relatando aquellos sucesos. En 1912 fue invitado a participar en un congreso en los Estados Unidos precisamente por el propio presidente de Estados Unidos, el presidente Taft. El reportero, este periodista, Stead, incluso había sido considerado para el Premio Nobel de la Paz por sus trabajos, y era un sujeto además muy rudo, era un sujeto que había demostrado cosas impresionantes, era un periodista de denuncia, era un tipo de lo más capaz. Y, según cuentan, cierta noche mientras se va trasladando a bordo de un barco de Londres a Estados Unidos, a Nueva York, en primera clase por supuesto, fue invitado a compartir una historia. Aquellos caballeros flemáticos británicos que estaban a bordo, junto con sus elegantes y distinguidas esposas, junto con algunos otros pasajeros, todos por supuesto de primera clase, se sentaron en el salón fumador a escuchar la historia que William T. Stead contaría esa noche. Claro que fue emotivo. Cuando aquellas personas comenzaron a escucharle hablar, Stead creó la leyenda. Fue cuando todo esto se volvió todavía más impactante, porque comenzó a platicar cómo aquello había llegado a Inglaterra, cómo habían muerto los couriers, aquellos que habían cargado las cosas, cómo había muerto el hombre de la carreta que llevó la cubierta, cómo se había incendiado la casa, cómo había muerto aquel hombre caminando con la mirada perdida en el desierto.
etcétera, etcétera, etcétera. Claro que cuando terminó de contar esto, aquellos caballeros británicos no dejaban de parpadear asombrados y sus mujeres espantadas se abrazaban cuidadosamente del brazo del chofer o de quien estuviera ahí, porque los caballeros británicos no eran muy afectos a eso de las expresiones de cariño. El asunto está en que todo mundo quedó muy espantado. Y claro, aquello se convirtió parte de la leyenda. La historia que William T. Stead se contó en la noche del 13 de abril de 1912. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia del Titanic? Muy simple. William T. Stead contó la historia de la momia maldita, de la momia de la mala suerte, mientras navegaba en el viaje inaugural del RMS Titanic. A la noche siguiente el barco se hundió y William T. Stead murió junto con otro montón de pasajeros en medio de las oscuras aguas del Atlántico. Quisiera mencionar que si bien la momia nunca viajó en el Titanic, nunca fue enviada a Estados Unidos, no flotó alegremente sobre las aguas para ser recuperada por el Carpathia. El que sí viajaba a bordo era el hombre que intentaba enseñar que todo era un mito y que al igual que Sir Wallis Budge, al igual que Robinson y al igual que la mujer periodista cuyo nombre nunca se ha revelado, todos ellos intentaron contar una historia que finalmente les costó la vida o la de sus seres queridos. De ahí que se considere la historia de la momia de la mala suerte. Pero no hay que perder de vista dos o tres cosas. Si bien es una estupenda historia para contar al calor de una fogata en una noche oscura o mientras se navega en el Atlántico Norte en un crucero maldito, el hecho es que esta historia puede tener muchas variantes y puede tener también mucho sazón victoriano. Es decir, que le fueron poniendo cosas. Recientemente, una serie de artículos publicados por diversos medios han entrevistado a los actuales curadores del museo, quienes aseguran que nunca ha pasado nada mientras ellos han estado ahí. Ninguno de ellos se ha enfermado, ninguno de ellos se ha tropezado, la gente no se cae, la gente no sufre, la momia no se les queda viendo con ojos penetrantes ni nada similar. Pero no pierda de vista que la pieza ya tiene su lugar especial. Y ese lugar especial se le dio hasta bien entrados los años 30. Así que, antes de eso, ¿cómo saber si la cubierta funeraria de aquel cadáver de la sacerdotisa de Amon-Ra no estaba colérica, no estaba visiblemente enojada por no habérsele dado la atención adecuada? Como sea, no sería lo único. Las historias de momias malditas son muy abundantes y algunas de ellas son muy impactantes. Habrá oportunidad, por ejemplo, de platicar acerca de la tumba de Tutankamón, una maldición famosa. Aunque, por supuesto, también está el caso de Walter Herbert Ingram. Este hombre, en uno de sus viajes por territorios egipcios, logró conseguir un sarcófago, una pieza única, bellísima, solo para posteriormente morir aplastado por un elefante que colérico se lanzó sobre de él. En muchas de las antiguas tumbas egipcias se incluían maldiciones, como las entendemos hoy. En realidad eran advertencias. Advertencias para que la gente no intentara saquear las tumbas, para que no alteraran el descanso de aquellos cuerpos y así interrumpieran su ingreso al más allá. Creían que esto podía servir. Por supuesto, no podemos afirmar que sea cierto, pero no deja de ser una buena historia de momias malditas. Y ahora, si me lo permite, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Primeramente vamos a mandarle un fuerte abrazo a Mariana Maduca MJ. Ella es una venezolana que vive en Paraguay y nos ha escrito un correo muy emotivo, muy grato de leer y queremos mandarle un abrazo. Gracias por acompañarnos. También para Noemí Ferruz Espinosa. Ella cumplió años y la está felicitando su nuera, Sofía Itzael, que la quiere mucho
y le siente mucho respeto por todo lo que ha hecho por ella y por su esposo. Oiga, qué bonito. Habla muy bien de usted eso. También tengo por aquí una felicitación especial para César Leonardo Rodríguez. Él cumplió años hace algunos días y es una persona especial. Es especial no por alguna característica física de algún tipo, eso no importa. Es especial porque es un alumno destacado, un alumno que ha sacado 100 cerrado a pesar de las adversidades, a pesar de lo que la gente pueda decir, pensar o creer. Es exitoso. Tiene un futuro promisorio. Va a llegar muy lejos. Va a ser grande. Queremos que lo entienda, que lo crea y que lo vuelva realidad. Va a ser grande. Así es que su familia entera le desea un futuro promisorio, un año magnífico. Nosotros le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. A seguir cosechando éxitos, César. Luego por aquí tenemos una felicitación especial para Abraham Jiménez. Él es un militar. Y no olvide usted que el 19 de febrero es el Día de las Fuerzas Armadas en México. Así es que va un abrazo de parte de su mamá Alicia, que lo felicita y está muy orgullosa de él. Noé Sánchez, que está en Chicago y cumple años. Elizabeth Ocampo. Diana Laura Arriaga Martínez. Sonia Ulloa, que también cumple años. Rodrigo Hernández desde Bogotá, Colombia. Arajali Bravo Paji en la Ciudad de México y está cumpliendo años. Gisela Montes. Noemí Huanca Andrade, que también están cumpliendo años. Les mandamos un abrazo a todas ellas. Para la profesora Montserrat Castañón, para Violeta Bustamante Enríquez, Carmen Contreras, Jorge Leite, Iris Seáñez, Julia Palomino, Carmelita y Ángel Eduardo López, que están cumpliendo nada más y nada menos que 37 años de matrimonios. Qué bonito. Nos da mucho gusto que lo logren, que sigan adelante juntos. Yamina, de parte de su hermana Bárbara y su mamá Alicia. Ángel Emanuel Cervantes. Felicidades a todos ellos. Muchas gracias por enviarnos sus datos y permitirnos desearles que sea un gran año para todos. Sabemos que han sido días extraños, pero este año va a ser muy bueno para todos. Y saludos, claro, los panaderos Eric Alvarado y Juan Fuentes, que mientras preparan delicias nos escuchan. Kellen Pars en Venezuela. Rubén Polietileno. La familia Palacios. Rafael Mora es un trailero en Nebraska, en los Estados Unidos. Vaya, qué buenas historias han de tener por allá. Tania Estrella Fugaz. María de los Ángeles Brito en el Estado de México. Catherine Ruiz y Carla Ruiz, que nos escuchan desde España. Elizabeth Acosta y su hijo, Lucas Molina, lo escuchan de día tomando limonada. Hacen bien. A veces puede ser un poco perturbador. Ana Lilia Romero y su sobrino Matías Jezrael en Chapala, Jalisco, un lugar muy bonito, por cierto, muy agradable. Carlos Rivero en España, él desayunando con café con leche y tostadas con aceite de oliva. ¡Oh, qué rico! Y además el café en España es muy fuerte, es muy sabroso. Becky Carrillo, que saluda a su mamá, que la apoyó a conseguir su certificado universitario, y a su abuelita, que también le ha apoyado. Muchas gracias, qué bonito. Itzel Salas es una graduada de medicina. Su novio le manda un gran saludo y un abrazo. Emma, de Argentina, y sus hijos que siempre nos acompañan. La familia Alvarado y la familia Zavala, que están en Chicago, en los Estados Unidos. Claudia Fuentes. Ella se relaja escuchándonos después de atender a su hija, que es una persona con discapacidad. Les mandamos un abrazo a ambas. Es muy meritorio, es un esfuerzo, pero creo que vale la pena. Gracias por dejarnos acompañarle. Olga Oralia, que está en Monterrey, Nuevo León. Fernanda Romo y Sergio Domínguez desde Zacatecas, México. Alicia Leal, ella nos escucha mientras hace repostería. Hombre, qué rico. Marta Jaramillo Trejo. Antonio Zambrano, su esposa Ana Beatriz y su hijo Gabriel en Quito, Ecuador. Guadalupe Rosendo y su hijo Noé. Doña Cuca, Eyal y Alejandro L., que siempre nos escuchan. Ceci Gamboa y Juan Manuel Morán, también buenos amigos del canal. Rosa Frías y Gerardo Morales, que están en Indianápolis. Las 500 millas de Indianápolis. Mari Fonseca Rodríguez. El Team Grafic en El Salvador. Ellos nos escuchan a todo volumen mientras trabajan. Les mandamos un fuerte abrazo, Team. A todo el grupo de trabajo, mucha suerte. La familia Carmona Guevara en Chignautla, Puebla. Un lugar también muy bonito. Kim Durán, su papá José Luis, que están en Guaymas, Sonora.
los trabajadores de STM y Barbertex, en especial a Gregorio Barco, que están en Colombia, Silvia Tobar, Mazaret Reyes y su hija Ginette, Nuri Alba Castro, María Erlinda Guevara, en Monterrey, Nuevo León, y a todos ustedes muy buenas noches y que descansen en paz.